noches, familia, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio Encuentros con la Verdad. Familia, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y el día de hoy ya estamos en el capítulo 20, el penúltimo capítulo de este hermoso Evangelio. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo el apóstol Juan nos muestra a Jesús como el conquistador de la muerte. La resurrección de Jesús es el corazón y el alma de la vida cristiana. Como nos dice Pablo en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lo que hace la diferencia del cristianismo con el resto de las demás religiones es que mientras los seguidores de aquellas religiones van a la tumba de sus líderes para recordarles y en algunos casos hasta adorarle, la tumba de Jesús ha quedado vacía por los siglos de los siglos, para decirnos que Él ha sido el único que tuvo el poder sobre la muerte, venciéndola como venció al pecado y a Satanás. El testimonio poderoso de los apóstoles, así como la expansión del Evangelio en el primer siglo, tuvo su origen en la resurrección. Pedro, quien fue un testigo de la tumba vacía, llegó a escribir lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para vosotros. Y eso está en Primera de Pedro. Creo que Juan se deleitó en esta última parte de su libro para hablar de varios detalles que otros autores, los otros evangelistas, no mencionan acerca de la resurrección de Cristo. Las pruebas que él da son contundentes a este respecto. Vemos primeramente, en el verso 1 habla del primer día de la semana. Jesús no resucitó otro día de la semana. El primer día de la semana equivale a nuestro domingo. Con la resurrección se inauguró la era de la gracia. Con la resurrección se cumplió la ley. Nuestras reuniones familiares nos recuerdan que Cristo se levantó de la tumba y con ello dejó a la iglesia la verdad de su resurrección. María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús después de que éste resucitó. Note que ella fue al lugar de mañana, siendo aún muy oscuro. Familia, quien va a Jesús desde muy temprano, tiene la seguridad de la iluminación del resto de las demás cosas que Él hace. María vino al sepulcro. Además de traer especies aromáticas para el cuerpo de Jesús, fue al sepulcro a llorarlo. Había sentimientos muy profundos por la obra que Jesús hizo en su vida. En la mente de María, como en las de los otros discípulos, no cabía la posibilidad de una resurrección, aunque Jesús, cuando habló de su muerte, también habló de su resurrección. Cuando ella vio la piedra removida, se llenó de una gran sorpresa. Lo había visto en la cruz, pero ahora ya no lo ve en la tumba. Qué consuelo saber que no buscamos a un Cristo muerto, sino al que se levantó de entre los muertos. Aunque ella no se percató del hecho desde un comienzo, ella hizo un gran descubrimiento. A lo mejor comenzó a pensar en la seriedad de la resurrección. Una reacción humana que comúnmente se puede ver. No debemos juzgar a María por su reacción. Hay momentos en nuestras propias vidas, sobre todo en esos días que son bien oscuros, donde nos olvidamos de las cosas obvias, como el hecho de ver el sepulcro abierto y vacío. A veces nos olvidamos de que la tumba abierta podría ser la más grande consolación para esos momentos como los que vivió la fiel María Magdalena. Nos dice en el verso 11,
y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Es interesante que solo fueron estos dos discípulos, estando todos los otros con ellos. La forma como corrieron nos revela el impacto de la noticia de María. ¿Estarían acaso ellos pensando también que el cuerpo de Jesús se lo habían robado? Pareciera que quienes están más favorecidos con la influencia de Jesús son los que más pronto responden a su llamado. ¿Qué nos sugieres que corrieran uno más rápido que el otro? Lo interesante es ver que en la vida cristiana hay momentos, debido a la noticia misma, que tenemos que pasar de un caminar a un correr. También nos dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Note que Juan no fue más de lo que la misma María había visto. La primera impresión de Juan es que vio la tumba vacía, pero por seguro vio algo que a lo mejor María no vio. Los lienzos estaban allí. Al principio, Juan llegó hasta la primera parte sin entrar. Hay que reconocer que solo el hecho de haber descendido es algo de mucha aplicación en la vida cristiana. Quienes desean aprender más acerca de nuestro Señor deben estar preparados para descender. La falta de un descenso en esa búsqueda es lo que no ha hecho descubrir la magnitud del mensaje de la resurrección. Veamos lo que vio Pedro en los versos 6 y 7. Es interesante que Pedro, aunque venía más lento, a lo mejor porque quizás ya estaba más viejo que Juan, pasó de largo. Así era Pedro. Su ímpetu lo llevaba hasta lo último. Por eso se metió en muchos problemas. Y mire lo que vio. Toda la indumentaria del muerto estaba bien arreglada. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús hace todo bien y perfecto. Al tercer día dejó la cama, pero no la dejó desarreglada. En esta carrera uno puede apreciar cómo en la vida cristiana son usados los distintos dones. Todos corremos, pero lo hacemos según sean nuestras posibilidades. Por otro lado, el hecho de que unos corran más rápido que otros no es garantía de superioridad. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este texto o esta parte del texto es revelador. Juan, quien no da su nombre por razones de humildad, termina entrando a la tumba para corroborar los hechos. Al entrar vio lo que Pedro también había visto. Fue estimulado por el hermano mayor para profundizar más allá de donde había llegado al principio. El resultado de aquella visión fue que él vio y creyó. ¿Cuál fue la razón? Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Tanto tiempo que Jesús les había dicho lo de la resurrección, sin embargo, tuvo que suceder para que al final creyeran. Qué duros somos muchas veces para creer en la divina palabra. La ignorancia de las escrituras es una de las grandes fallas de todos los creyentes. Pero cuando Juan entró, se dio cuenta que nadie podía haberse llevado el cuerpo de Cristo sin los lienzos. La verdad es que se requiere de una gran imaginación para poder pensar en unos ladrones que se lleven el cuerpo desnudo, pero a su vez que les dé tiempo para dejar todo lo que cubría al muerto de una manera organizada. ¿Qué diferencia vemos entre esta resurrección y la de Lázaro? Que el Señor resucitó para no morir jamás, mientras
que en el caso de Lázaro, con todos los aparejos puestos, volvería a morir. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Note cómo se dio la noticia de la resurrección. María vio la tumba vacía, pero no entró. Ella se limitó a pensar que se habían robado el cuerpo de Cristo. Dos de ellos corroboraron la veracidad de los hechos. Había demasiadas pruebas para negar lo contrario. Lo dicho por los fariseos cuando les pagaron a los soldados para que si alguien preguntara, dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo, no tuvo ningún sentido. Los primeros que supieron de la resurrección de Jesús fueron los soldados. Ahora tenemos a dos de los discípulos publicando aquella noticia. Vea lo que dice Pablo sobre las apariciones de Jesús en 1 Corintios 15, lo vemos del 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Desde entonces, la noticia se ha divulgado. La historia ha sido otra después de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Algunos en Corintios no creían en la resurrección de los muertos, y en este capítulo 15, Pablo da 6 consecuencias desastrosas si es que no hubiera habido la resurrección. No tendría sentido el predicar de Cristo, como nos dice el verso 14. La fe en Cristo sería vana. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Nadie sería redimido del pecado. Quinto, todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido. Y por último, los cristianos serían la gente más digna de conmiseración en el mundo. Pero Cristo, familia, sí se levantó de entre los muertos y es primicia de los que durmieron, ¿no? Y es un hecho. Asegurando que lo seguiremos en la resurrección. Amén. Bueno, familia, en este momento pasamos a nuestra oración final. No sin antes invitarte a que compartas este mensaje a través de tus páginas y de tus redes sociales. Y asimismo también estés con nosotros en nuestras reuniones de todos los sábados a las 7 de la noche en el 4616 de Tonnelle Avenue en North Bergen, New Jersey. Y damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Que el Señor sea siempre en medio de nosotros. Amado Padre, gracias. Gracias por este hermoso evangelio que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Aún nos falta un capítulo más, Señor. Pero dentro de todo eso podemos agradecerte. Porque dentro de cada capítulo, Señor, tú nos muestras unas características que nuestro Señor Jesús vino a mostrar aquí en la tierra. Y que el apóstol Juan pudo detallarlo en cada capítulo, pudo manifestarlo de una manera asombrosa y que hoy nosotros podemos aprender y reconocer. Que Jesús conquistó la muerte, que es ahí con la resurrección donde empieza nuestra vida cristiana, creyendo. Porque si no creemos que Cristo ha sido resucitado, como nos dice Pablo, vana es nuestra fe. Por eso nosotros hoy estamos aquí, porque sabemos que estamos alabando, adorando y orando a un Dios vivo, a Jesucristo,
que fue levantado de entre los muertos, que padeció por cada uno de nuestros pecados, pero que nos ha otorgado de esa libertad que nosotros queremos desde hace tiempo. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Quédate con nosotros. Amado Espíritu Santo, que tu poder sea cada vez más manifiesto en nuestra vida. Que podamos experimentar de ese poder, que podamos experimentar de esa libertad, que podamos vivir esa resurrección, levantándonos de cada pecado, levantándonos, porque tú eres el que nos levanta, el que nos libera, el que nos sacias, y que gracias a ti, Señor, hoy podemos estar rendidos en este tiempo, doblando nuestras rodillas, alabando tu nombre. Gracias, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Un abrazo, familia. Amén.